Muy bien, aquí estamos de nuevo con la parte 2 de la clase número 5, que hubo una interrupción, un timbre que sonaba en la clase anterior, ¿eh? Bueno, vamos a retomar. Entonces estábamos hablando sobre Edwin Porter. Les había hecho mención de las películas La vida de un bombero americano y estábamos con The Great Train Robbery, ¿eh? El gran robo al tren o asalto y robo al tren. Algunos detalles a notar mientras le damos un poquito de play. Bueno, hablábamos de que es esta la primera ficción importante del cine norteamericano. Tenemos unos delincuentes que asaltan un tren. Bueno, ahí veíamos cómo habían reducido al conductor del tren. Y algo a notar, fíjense ustedes, el montaje es utilizado solo para separar escenas, ¿no? Es un material que narrativamente es interesante porque hay un relato con una progresión dramática que va desde el ingreso de estos asaltantes al tren a la reducción de quien conduce la locomotora. Luego ahí hacen bajar a todos los pasajeros. Fíjense ustedes esta escena. Si Edwin Porter hubiera intercalado o si hubiera hecho inserts de primeros planos de los pasajeros del tren, los tripulantes del tren, allí asustados, horrorizados, hubiera ganado más en potencia, en horror, ¿eh? Bueno, ahí le disparan a uno, una actuación tremenda. También fíjense ustedes cómo bueno, obviamente el registro de actuación cambió muchísimo con el paso del tiempo, y en estas primeras películas vamos a recordar el gran robo al tren es del año 1903. La película completa dura 12 minutos y, como verán, era una constante esta situación de la exageración de las acciones. Una falta de aprovechamiento del montaje porque, bueno, como decíamos, es un lenguaje que apenas estaban haciendo, ¿no? Bien, ahí tenemos otra instancia en la película. Esta peli además es considerado el primer western en la historia del cine norteamericano. Es una película que fue un súper éxito de taquilla. Allí tenemos el momento en que los delincuentes huyen en la locomotora y con el botín. Y luego, bueno, vamos a pasar a otro momento, vamos a adelantar un poquito, obviamente pueden verlo completo. Y acá está la parte central, que ya es la persecución de la policía a los delincuentes. Me habían dicho que habían estado ausentes los Playmobil últimamente en las clases, entonces acá sí traje un soldado de la guerra civil, ¿no? Justamente de la etapa un poco a la que pertenece este corto que estamos viendo, ¿no? Bueno, allí tenemos una niña, parece una suerte de caperucita roja, que es la que viene a despertar a la persona que había sido reducida también en la oficina de tren, ¿no? Pero bueno, vamos a adelantar un poco esta parte. Ahí está la policía, que fíjense, dan aviso a la policía está de fiesta. Están ahí bailando, el juego es disparar al piso. Bueno, les avisan repentinamente que hubo un robo, entonces se disponen a hacer la persecución, ¿eh? Bueno, una estructura narrativa bien clara y muy delimitada, muy limitada en sus alcances también. Recordemos una peli de 1902. Esto es lo más interesante de la película, ¿no? Ahí tenemos un plano con una buena perspectiva y ya tenemos la persecución entre policías y delincuentes, que acá se permite spoilear. Es una peli de 12 minutos, es una peli histórica, así que vamos a ir directamente al final, que es muy particular en la película, ¿no? La policía que logra reducir a los asaltantes, y ese último primer plano
que era el gran éxito de la película, con ese delincuente que apunta a cámara, ¿no? Que hay registros que ese plano tenía tanto efecto en el público, un efecto casi equivalente a la locomotora, al tren de los hermanos Lumière, de la llegada del tren, que le daba la impresión a los espectadores que se les iba a venir el tren encima. Bueno, acá cuentan que en este momento, en este plano del gran robo del tren, la gente se sentía intimidada como el espectador sentía como que le iban a disparar. Fue tan exitoso ese plano que luego se detectó que los proyectoristas en diferentes salas de exhibición, teatros en esa época, todavía no eran salas de cine, insertaban ese plano en cualquier momento de la película y se llegaron a encontrar copias con ese plano insertado en 2 o 3 momentos de la película. Así, ¿no? Era como que aparecía el tipo y apuntaba a cámara. Fíjense este tipo de placas o publicidades, ¿no? de la época, y ya la intención del cine norteamericano de ganarse el público a partir de este tipo de premisas, ¿no? Nuestros espectáculos son frescos, limpios y entretenidos, ¿eh? Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre David Griffith en este rato que nos queda. David Griffith es el primer gran artista del cine norteamericano. Todavía no podemos hablar de Hollywood porque estamos muy en los comienzos y todavía no había un desarrollo súper industrial. Vamos a citar algunos puntos importantes de David Griffith, luego ustedes lo chequean y buscan algunas cosas. Él hizo cerca de 400 películas, entre estas estamos incluyendo desde películas muy cortitas, de pocos minutos, hasta largometrajes como El nacimiento de una nación e Intolerancia, que son películas de larga extensión. Lo más importante en la carrera de David Griffith, que hizo, películas de los géneros más diversos. Hizo películas épicas, westerns, películas de acción, dramas históricos, bueno, una gran diversidad de películas. Un tipo que también tenía mucho ojo a la hora de detectar grandes talentos de la actuación y futuras estrellas. Él fue el que descubrió, por ejemplo, a Mary Pickford, que fue la primera actriz súper popular del cine de los Estados Unidos. Él también descubrió a algunas glorias del cine mudo, a Mack Sennett. Bueno, luego vamos a hablar de todos estos referentes. Lo más importante en la carrera de David Griffith fue cómo él reúne una serie de elementos del lenguaje cinematográfico ya existentes y les da una función narrativa y dramática plena. Es decir, según varios historiadores y analistas, David Griffith en sí no descubre elementos del lenguaje cinematográfico, pero sí los logra pulir y perfeccionar. Por ejemplo, utiliza el flashback, que es la evocación de un evento pasado. Logra afianzar el montaje paralelo, que ya por ejemplo lo habían utilizado los ingleses en la escuela de Brighton. Logra pulir el tema del uso de la gama de planos, algo que no veíamos ahí, por ejemplo, en El Gran Robo al Tren, que eran esas escenas largas tomadas en un solo plano. Griffith va hacia la disección de una escena en varios planos, con primeros planos, planos medios, americanos, enteros, los planos utilizados con una función narrativa y dramática no azarosa. El uso de la profundidad de campo, o lo que se llama el montaje interno o el montaje en el cuadro. Hay varios momentos en las pelis de Griffith en donde él no necesita hacer cortes, sino que en un mismo plano están sucediendo distintas situaciones que tienen una importancia o una relevancia en el relato, y él logra orquestarlas dentro de un plano sin cortes. El uso de la luz, que hasta el momento había sido la única intención que tenía que hubiera luz en un material, en una peli, era simplemente que se viera. Pero Griffith empieza a estudiar y a darle una entidad narrativa, una entidad climática, dramática al uso de la luz, ¿no? Empieza a combinar luz natural y artificial, utiliza una iluminación dramática con contrastes, el uso del contraluz, el uso de la iluminación lateral. Vamos a hablar nosotros aquí de sus dos películas centrales.
que son El nacimiento de una nación, del año 1915, voy a buscar el control, e Intolerancia, del año 1916. Ambas películas son largometrajes de gran duración. Traten de ver estas pelis. Vamos a ver algunos segmentos del nacimiento de una nación. Las dos son interesantes. Me he puesto en una posición más incómoda que no sé qué. A la vieja usanza, con DVDs. Bueno, vamos a mencionar algunas cosas, ¿no?, sobre el nacimiento de una nación, ¿no?, que es una advertencia, dice. Es una de las películas del cine norteamericano que ya marca una pronta madurez del lenguaje cinematográfico. Aquí tenemos la apertura, y además fue un súper éxito de taquilla, y fue el primer gran escándalo también en la historia del cine norteamericano. Vamos a adelantar algunos capítulos para irnos a momentos relevantes de esta película, que está basada en una novela escrita por Thomas Dixon. Es una novela que tenía un marcado tono racista, ¿no? Es una historia que gira alrededor de dos familias amigas, pero que quedan enfrentadas en plena guerra civil, ¿no? El enfrentamiento entre norte y sur en los Estados Unidos. Vamos a ir a algunos de los capítulos finales para citar un poco qué es lo más interesante que tiene este material, ¿no? Bien, como verán, ya se ha afianzado el uso de los intertítulos. Esta es una narración con varios momentos y giros dramáticos, y bueno, en los intertítulos se da indicación de algunas situaciones de espacio o tiempo que la imagen no pudiera dar de manera súper concreta, o bien diálogos. Muy bien. Acá estamos viendo, bueno, ahí ya van a aparecer algunas escenas clave en la película, en donde en el fondo lo más relevante que tiene este material tiene que ver con el uso de ciertos elementos de lenguaje cinematográfico, ¿no? Si ustedes la ven, el relato, bueno, les va a parecer tal vez un poco tosco. De hecho, ahí se está viendo la presencia decíamos, un relato de tono racista. A su vez, pesaban una serie de acusaciones sobre David Grayfield, entre ellas el hecho de, en lugar de haber utilizado actores afroamericanos en la peli, hay varios momentos en que los personajes afroamericanos, los personajes negros, están con su cara pintada, ¿no? Son actores blancos con la cara pintada, ¿no? Vamos a adelantar un poco porque me interesa más que nada que veamos un poco esta dimensión de planos, esta orquestación de planos épicos. Ahí, como vieron, hay un traveling, y es una película que tiene escenas corales de batalla pero muy bien orquestadas. Una película con una enorme cantidad de extras, una película con muy buen montaje, con una gran variedad de planos. Hay muchas tomas en movimiento, como decíamos, muchos travelings muy impactantes, y un muy buen uso del montaje, ¿no? Dábamos un poco el marco, entonces. Bueno, ahí, por ejemplo, veían estos personajes con estas capuchas, que aparecieron algunos allí, si no me equivoco, ahí están. Bueno, la película narra con acento heroico lo que fue el surgimiento del Ku Klux Klan, ¿no? Y obviamente es una peli que generó una repercusión muy impactante
en la prensa. Los puntos más interesantes, como decíamos, tienen todos que ver con la gramática visual. Los puntos objetables tienen que ver con la visión sumamente vidriosa a nivel ideológico. Hay una dirección de actores obviamente un tanto tosca. Volvemos a hablar un poco del registro de actuación de aquel tiempo, ¿no? De todas formas, a David Griffith le interesaba más los aspectos visuales de sus narraciones. En sí, la película es un melodramón de carácter intuitivo. Recordemos, David Griffith se hizo al andar, no tuvo ningún tipo de preparación. Se hizo sobre la marcha haciendo películas, ¿no? Desde películas muy cortitas hasta estas pelis largas. Para que se den una idea, El nacimiento de una nación, la película tiene 2 horas y media más o menos. Traten de verla. Bueno, fíjense. Y acá no tenemos ningún tipo de tecnología de multiplicación digital de personajes, sino que tenías esa enorme cantidad de extras. Esta película, bueno, instaura también el uso de la crítica cinematográfica. Hasta el momento, cuando se estrenaban películas, solamente en los diarios aparecía una pequeña sinopsis y ya, ¿no? El nombre de los actores, del director, y listo. A partir de esta peli y con la polémica que genera, por su tono racista, comienzan a surgir ensayos críticos sobre la película. Fue, volvemos a repetir, el primer gran éxito de taquilla en el cine de los Estados Unidos. No habían registros muy fieles de taquilla en aquel momento, pero se llegó a decir que básicamente en cada familia, de cada 4 personas, una había visto El nacimiento de una nación. Se dice hasta el día de hoy que es la película más taquillera en la historia del cine de los Estados Unidos, teniendo en cuenta esa relación de la cantidad de población de aquel momento y la cantidad de gente que vio la película. Debido a la reacción muy fuerte contra esta peli, él luego hace una película al año siguiente que se llamó Intolerancia, que es una película de 3 horas 40 minutos, película que dura 1 hora más que El nacimiento de una nación. Para hacer esa peli, para hacer Intolerancia, él funda una compañía productora que se llamó Triangle, que la fundó junto a Mack Sennett, un gran astro del cine cómico, Thomas Haynes, un astro del cine del western, y bueno, y David Griffith. Esa compañía productora solamente hizo Intolerancia, porque Intolerancia terminó siendo un gran fracaso comercial, ¿no? Intolerancia, traten de verla, está formada por 4 relatos que pertenecen a diferentes situaciones y diferentes momentos en la historia de la humanidad, ¿no? Hay uno de los acontecimientos de una de las historias en Intolerancia, que era una historia que transcurría en el año 1912, alrededor de huelgas, y bueno, había una ejecución allí. Otra historia tenía que ver con la Pasión de Cristo. Había otra historia que estaba vinculada a la matanza entre católicos y protestantes hacia 1570 y pico, ¿no? La noche de San Bartolomé, que se le llama al episodio, y la Pasión de Cristo. Ahora, lo interesante en Intolerancia es que estas 4 historias no están desarrolladas desde comienzo hasta la resolución, sino que están alternadas por el montaje. Fíjense que él saltó de una película súper polémica como El nacimiento de una nación y quiso limpiar un poco las culpas con Intolerancia, que es una película que habla justamente sobre las consecuencias de la intolerancia social, religiosa, ¿no? Una película de tono humanista. Algunos detalles. Hay uno de los episodios de Intolerancia que también es la caída de Babilonia. Algunos detalles, bueno, la película contó con más de 15.000 extras, algunas escenografías, por ejemplo, la del segmento de la caída de Babilonia. Van a encontrar ustedes escenografías con 1.600 metros de frente por
70 metros de altura. Habían algunos planos que estaban filmados desde globos aerostáticos. Es interesantísima la película en términos visuales, ¿no? Y además una apuesta súper ambiciosa, porque para nosotros hoy ver una película que alterna 4 historias que remiten a situaciones históricas en tiempos y en espacios muy distantes es algo que podemos ver perfectamente. Para un espectador de 1916, saltar de una huelga contemporánea de aquel tiempo a la Pasión de Cristo, a Babilonia, al episodio de la lucha entre católicos y protestantes era como un tanto llamativo, ¿no? Bueno, ¿qué pueden ver en Intolerancia? Bueno, nuevamente lo más interesante es el uso del montaje, el impresionante uso también de la luz, y todo lo que tiene que ver con lo técnico y todo lo que tiene que ver con el lenguaje visual. Nuevamente tenemos una estructura de melodrama muy intuitivo y muy obvio, por ahí, por decirlo de alguna manera, y una película que en su momento fue un fracaso comercial estruendoso, a punto tal que los decorados del segmento de Babilonia quedaron allí en pie durante 10 años, y siempre cuentan que cuando algún director se ponía muy ambicioso en una propuesta, los productores lo llevaban a ver ese decorado como diciéndole, mira lo que te va a pasar, ¿no? De todas formas, película interesantísima. En Estados Unidos no funcionó. En Europa, que tal vez la película podría haber tenido buena performance en la taquilla, ya estaban cursando la Primera Guerra Mundial, y una película de tono pacifista, ¿no?, y humanista como Intolerancia no era el tipo de material que funcionaba en un momento tan crispado como ese. Bueno, Triangle, la compañía productora, entonces solo hizo Intolerancia. La película, fíjense cómo David Griffith saltó de un éxito descomunal de taquilla con El Nacimiento de una Nación en 1915 a un fracaso estruendoso con Intolerancia en 1916. Bueno, traten de verla. Vamos a dejar aquí. Este es el final de la clase número 5. En la clase próxima vamos a hablar de las primeras fórmulas narrativas de Hollywood, y vamos a empezar a avanzar también sobre los primeros íconos o los grandes íconos de la comedia muda. Nos encontramos prontito. Chao. Chao.